estamos tratando de recuperar el diálogo. Aldana Denis está del otro lado. Aldi, buenos días. Gracias por este espacio para la radio. ¿Cómo estás? Y Ani, ¿cómo estás? Bien, bueno, un placer tenerte en el aire, como siempre, poder charlar con vos. Decíamos en la presentación, tuvimos algunos problemas técnicos, pero el contexto, además de que estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer trabajadora, que nos lleva a hablar de las condiciones de desigualdad, hoy marcan una profundización de la brecha en el mercado laboral que se da cerca de un 40% en lo que es el mercado informal. Contanos cómo viene esta situación y cuáles son también esos números que profundizan la desigualdad entre hombres y mujeres hoy en nuestro país. Sí, efectivamente nosotros publicamos el informe del 8M en perspectiva económica y uno de los datos más llamativos, si se quiere, tiene que ver con la brecha de ingresos. Vos bien decías, alcanza un 40% en el caso del mercado informal, es decir, la brecha entre trabajadores informales y trabajadoras informales, que está explicado en gran parte por el lado del precio de las horas trabajadas, por la dificultad de las mujeres de insertarse en sectores históricamente masculinizados y por lo que conocemos como techos de cristal, que tiene que ver con la dificultad para acceder a cargos jerárquicos. Y después hay una parte de esa brecha que está explicada por la cantidad de horas trabajadas. Nosotros vemos, estos son datos que surgen del INDEC, una brecha en la tasa de desocupación. Las mujeres tenemos una tasa de desocupación 1,5 puntos porcentuales más alta que la de varones, una mayor tasa de informalidad, una brecha ahí de casi 3 puntos y una brecha en la tasa de actividad. Pero además se suma un factor que es la disponibilidad de tiempo para, si se quiere, ofrecer en el mercado laboral remunerado, justamente porque, según la encuesta nacional de uso del tiempo del INDEC, las mujeres destinan a diario unas 3 horas en promedio más que sus pares varones a tareas de cuidado o domésticas no remuneradas. Esto obviamente en la práctica implica que las mujeres disponen de menos tiempo para estar en el mercado laboral remunerado y eso impacta de lleno en estas diferencias que observamos en las masas salariales promedio de varones y mujeres, Ujú. que obviamente es un 29% para la media de los trabajadores, pero se profundiza en el mercado informal porque las reglas de juego son otras, porque las mujeres estamos, por ejemplo, sobre representadas en el sector de casas particulares, que es un sector que tiene una tasa de informalidad muy alta. Hay un concepto que es muy recurrente en este tiempo y que tiene que ver con la feminización de la pobreza. ¿Qué quiere decir en términos económicos la feminización de la pobreza? Bien, creo que es la consecuencia justamente de estos indicadores que mencionábamos recién, y cuando nosotros miramos la distribución por género de los deciles de menores ingresos, es decir, el 10% de la población con menores ingresos, el 63% son mujeres, y si miramos el decil de mayores ingresos, es decir, el 10% de la población de referencia que tiene mayores ingresos, se invierte la ecuación y el 63% son varones. Es decir, que la contracara de ese fenómeno de feminización de la pobreza es una masculinización de la riqueza. Y es básicamente eso, la sobrerepresentación en los deciles de menores ingresos, en los sectores más vulnerables de las mujeres, y es una consecuencia de trayectorias laborales que son muy desiguales y que de alguna manera también se replican en el sistema previsional, sobre todo a partir del veto a la moratoria previsional, que era una política pública que justamente lo que hacía era amortiguar esa trayectoria desigual, dado que las mujeres en general tienen una menor cantidad de años de aporte al sistema previsional. De hecho, a partir de ese veto de Javier Milei, 9 de cada 10 mujeres no van a poder acceder a una jubilación.
Ujú. Eso te iba a preguntar y también es cómo la reforma laboral puede impactar y también recordemos el año pasado la ley Omnibus que también representó en gran parte una quita de derechos para los trabajadores y las trabajadoras puntualmente. Bueno, digamos, cómo impacta eso en el laburo de las mujeres. Sí, nosotros en el informe intentamos plantear, si se quiere, una mirada con perspectiva de género de esta reforma laboral que desde el vamos es profundamente antitrabajadores, ¿no? Eso es, si se quiere, neutral al género, pero como sabemos, como partimos de desigualdades estructurales, varones y mujeres, cualquier política, tanto económica, laboral o de cualquier índole, termina teniendo un impacto diferencial. Y en el caso de la reforma laboral, mencionamos algunos de los puntos más importantes. Uno, por ejemplo, es el banco de horas. Mencionaba al principio la brecha de cuidados, la brecha de disponibilidad de tiempo por la cantidad de horas que destinan las mujeres a la gestión o a la organización de los cuidados. Bueno, este banco de horas le quita independencia a las trabajadoras para decidir respecto de su propio tiempo. Tenemos una cosa muy particular que fue un ataque directo, que es el cambio en el periodo de prueba del régimen de casas particulares. Se extendió a 6 meses. El periodo de prueba es el plazo en el que se puede despedir sin indemnización y que en esta reforma laboral se incorporó o se modificó particularmente el régimen de casas particulares, que es un sector que tiene una tasa de informalidad altísima y que además son los salarios más bajos de la economía, que han perdido un 35% desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Bueno, la reforma laboral apunta a perjudicar particularmente a esas trabajadoras. Y un punto muy importante tiene que ver con la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que lo que hace es derivar recursos que deberían ir al sistema previsional a crear este fondo que de alguna manera financiaría despidos. Después vimos por las declaraciones de Caputo que la intención detrás de la creación del FAL es más el financiamiento del Tesoro que el financiamiento de esos despidos, que encima se están dando en forma masiva. Pero ese perjuicio para el sistema previsional no se traduce en otra cosa que jubilaciones que no van a aumentar. Digo que no hay perspectiva de que haya un crecimiento en términos reales del poder adquisitivo de las jubilaciones y de que se vuelva a implementar la moratoria. Y acá siempre mencionamos un dato que me parece que es fundamental o muy importante para poner sobre la mesa la discusión. El gobierno elimina la moratoria previsional bajo el argumento de la sostenibilidad del sistema, y la creación de este fondo de asistencia laboral tiene un costo 4 veces superior al costo que tendría la implementación de la moratoria. Lo menciono porque es importante cuando el gobierno justifica que 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse diciendo que no hay plata, poner sobre la mesa que para la creación de este fondo van a desfinanciar el sistema de una manera mucho más agresiva. Ujú, ujú. ¿Cuál es la proyección, Aldi, para ir terminando? Pero ¿cuál es la proyección para este año? Entendiendo que además, como bien vos decís, hoy la realidad de las trabajadoras, madres en hogares monomarentales viene siendo tremenda por esa doble jornada, triple jornada laboral que implican los cuidados con un recorte de servicio en los hogares que se agudiza, que se agudiza cada vez más con actividades de infancias que cada vez se recortan más, también entendiendo lo que representan muchos gastos y que eso recae, o los cuidados, hablábamos en discapacidad recién también, cómo han aumentado los cuidados por muchas prestaciones en discapacidad que ya los usuarios, las usuarias no pueden pagar, las obras sociales no costean. Digo, es en un contexto inflacionario que también es importante, en aumento de los servicios, digo, ¿cómo se presenta también este año particularmente con todas estas complejidades para las mujeres trabajadoras laburantes?
Sí, lo que decimos siempre, Ani, en ese sentido es el modelo de Milei viene a profundizar las desigualdades que ya existen en general y bajo un sesgo antiindustrial, antitrabajadores, todo lo que ya conocemos. Pero en particular cuando uno lo mira con perspectiva de género, partiendo de situaciones o de desigualdades estructurales entre varones y mujeres, es un modelo que va a afectar profundamente o con mayor eh, profundidad, valga la redundancia, a las mujeres. Y es importante esto que mencionás de discapacidad porque justamente la encuesta de uso del tiempo que mencionaba al inicio hace una diferenciación del tiempo de trabajo no remunerado que destinan a diario las mujeres en el caso de hogares cuando hay una persona con discapacidad. Y ese tiempo prácticamente crece en un 50% y se amplía la brecha con respecto a los varones. Y es una encuesta que se hizo en el año 2021, es decir, bajo otro escenario en términos de prestaciones por discapacidad, como bien mencionabas, y todas estas desigualdades se dan en un contexto donde hay una ausencia total o un desmantelamiento muy dirigido de todas las políticas públicas que tenían perspectiva de género, que no es más que el Estado de alguna manera intentando amortiguar esas diferencias. Y el gobierno de Javier Milei desmanteló o prácticamente eliminó 7 de cada 10 políticas públicas con perspectiva de género. Ujú. Aldi, gracias como siempre por el diálogo. Un placer tenerte en el aire. Gracias, Ani. Un abrazo grande. Aldana Denis pasaba en diálogo con la República Medios. Bueno, este informe que elaboró junto a otras integrantes de CEPA, economistas, sobre cómo las desigualdades de género hoy se profundizan en nuestro país y cuál es el porcentaje de esa brecha entre trabajadoras y trabajadores que en el